Bienvenidos a esta exploración del fascinante y a veces un poco extraño mundo microscópico del género Trichomonas. Hola a todos. Hoy tenemos extractos de un documento fuente que nos van a guiar. Vamos a conocer a 3 miembros de esta familia: Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax y Pentatrichomonas hominis. 3 nombres que suenan parecido, pero ya veremos qué distintos son. Exacto. La misión de hoy es entender qué son, dónde viven en nuestro cuerpo, cómo se pasan de una persona a otra y, claro, qué impacto tienen, o a veces no tienen, en nuestra salud. Ujú, Lo curioso, como decías, es que aunque sean del mismo género, sus papeles son, bueno, radicalmente diferentes. precisamente. Y para empezar, pongamos un poco de contexto. El género Trichomonas, ¿qué es exactamente? Buena pregunta. Pues hablamos de protozoos, organismos de una sola célula, con núcleo como las nuestras, pero que se mueven usando flagelos. Esos como látigos pequeños, ¿no? Eso es. Suelen tener una forma de pera, ¿eh? Técnicamente la llamamos piriforme. Y lo típico es que tengan 4 flagelos delante, libres. Vale. Y luego hay un quinto flagelo que es bastante peculiar. Recorre parte del cuerpo hacia atrás, pegado a él, y forma una especie de aleta, la membrana ondulante. Les ayuda a moverse, sobre todo en sitios viscosos. Ajá. Y por dentro tienen una estructura de soporte, como un eje, el axostilo, hecho de microtúbulos, que a veces, bueno, a menudo, sobresale por detrás. Entendido. Una especie de esqueleto interno. Vale, con esa imagen en mente, empecemos a conocer a los miembros de la familia. El primero que mencionan las fuentes, Trichomonas tenax. El nombre tenax, no sé, no me dice mucho. ¿Dónde vive este? Pues este vive, quizás sorprenda, en nuestra boca. En la boca. Sí, le gusta instalarse en zonas como las caries o en las bolsas que se forman entre encía y diente, las bolsas gingivales, incluso en las amígdalas. Curioso. ¿Y su aspecto? ¿Sigue el patrón? Sí, cumple el patrón general. Tiene los 4 flagelos delanteros, la membrana ondulante con su quinto flagelo, aunque en Tetenax es bastante corta, eso sí. Y el axostilo. Es de los pequeños del género, mide unas 5 a 10 micras de largo. Vale. Y un detalle, yo diría que fundamental de su biología, solo existe en forma activa, móvil, lo que llamamos trofozoito. Ah, No forma quistes. ¿y eso qué implica? Lo de no formar quistes. Pues que es menos resistente fuera del cuerpo. Los quistes son formas de resistencia que otros parásitos usan para sobrevivir en el ambiente. Al no tenerlos, Entiendo. Entonces, ¿cómo se transmite si es tan poco resistente fuera? pues necesita un contacto bastante directo con la saliva. Ah, claro. Piensa en compartir vasos, cubiertos, un beso, o incluso por las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, al estornudar. Un paso directo de boca a boca, básicamente. Vale, directo por saliva. Y bien, ¿qué tal se porta? ¿Nos causa problemas este inquilino bucal? Generalmente no. Se considera un comensal. Un comensal. Es decir, que vive ahí sin molestar. Exacto. Comparte espacio y recursos, pero no suele causar enfermedad. Sin embargo, ojo, las fuentes sí mencionan algunas asociaciones poco frecuentes, pero interesantes. ¿Cómo cuáles? Se le ha encontrado en muestras de pacientes con problemas pulmonares, bronquitis, bronconeumonía, incluso abscesos en el pulmón. Vaya. Pero esto suele pasar en personas que ya están débiles por otras causas o que tienen una higiene bucal, pues, deficiente. Pero, a ver, ¿es que invade los pulmones o es más bien que llega allí por accidente? La teoría principal es esa, que llega por accidente, por aspiración de contenido de la boca. No parece que tenga capacidad de invadir activamente el tejido pulmonar. Entendido. Se reproduce de forma sencilla, por fisión binaria longitudinal, o sea, partiéndose en dos. Entonces, el mensaje clave con T-Tenax sería: Que es un habitante de la boca, normalmente inofensivo, pero que si bajan las defensas y, por accidente, llega a los pulmones, pues podría estar asociado a problemas respiratorios. Nos recuerda que en microbiología la localización es clave. muy interesante esa perspectiva. Bueno, ya tenemos uno localizado en la boca. ¿Qué otros sitios ocupa este género? Mencionaste Pentatrichomonas hominis. Ese penta al principio ya me suena a más flagelos, quizás. Exacto. Bien visto. El nombre ya nos da una pista. ¿Y dónde vive este? Este tiene 5
flagelos anteriores libres, no 4. Además del sexto, claro, que forma la membrana ondulante. Y en este caso, la membrana es bastante larga y ondea libremente por detrás. También tiene un axostilo muy evidente que sobresale. ¿Y su casa? ¿Dónde lo encontramos? En el intestino grueso, concretamente en la zona del ciego y el colon. Ah, en el intestino. Sí, y se detecta más a menudo en niños o en personas que tienen diarrea o, bueno, en sitios donde la higiene no es muy buena. Mm, Y al igual que Tetenax, solo lo conocemos como trofozoito, no forma quistes. Vale, otro sin quistes. Si vive en el intestino y no es resistente fuera, la transmisión imagino que será. Fecal oral, ¿correcto? O sea, contaminación. Sí, ingestión de los trofozoitos. Manos mal lavadas, agua, alimentos contaminados con heces que tengan el parásito. Su poca resistencia hace que esto sea más probable si las condiciones sanitarias no son las ideales. Y la gran pregunta, si se encuentra a menudo en gente con diarrea, es que la causa él. Pues aquí las fuentes son bastante claras. No. Se considera un comensal no patógeno. O sea, otro que vive sin hacer daño. Eso es. Aunque aparezcan las muestras durante una diarrea, el consenso es que es una coincidencia, no es la causa. Ya veo. Digamos que puede ser una señal de que ha habido contaminación fecal, un indicador de higiene deficiente, pero no el culpable de la enfermedad intestinal. Entonces, ¿se trata? Normalmente no requiere tratamiento específico. Se diagnostica viendo los trofozoitos moverse en heces frescas al microscopio, pero no se trata. Es un habitante más del intestino, inofensivo. Ya tenemos dos perfiles. Tetenax en la boca, comensal, Peominis en el intestino, también comensal. Viven con nosotros sin en principio causarnos problemas. Pero me da la sensación de que la tercera especie de la lista, Trichomonas vaginales, juega en otra liga, ¿no? Las fuentes le dedican bastante más atención. Definitivamente. Aquí la cosa cambia. T. vaginalis es, sin duda, el miembro del género con más importancia clínica. Es el único que se considera un patógeno humano primario. Un patógeno, ¿vale? Y el nombre vaginalis ya nos da una pista muy clara de dónde vive. Exacto. En el tracto urogenital. En mujeres, su sitio preferido es la vagina, el cuello del útero, la uretra. ¿Y en hombres? En hombres vive en la uretra, pero puede llegar también a la próstata, a las vesículas seminales. ¿Y se parece a los otros dos en su aspecto? Mantiene la forma de pera, el tamaño es un poco mayor que Tetenax, entre 7 y 20 micrómetros. Tiene los 4 flagelos anteriores y el quinto que forma la membrana ondulante. Pero, ¿alguna diferencia? Sí, la membrana ondulante en T. vaginalis es más corta. No recorre todo el cuerpo, solo el tercio superior más o menos, y se apoya en una estructura llamada costa. Tiene un núcleo grande y un axostilo prominente que además de soporte parece que es importante para pegarse a nuestras células. Las notas también hablan de su metabolismo. Dicen que es anaerobio aerotolerante y amitocondriado. ¿Podrías traducir eso un poco? Claro. Anaerobio aerotolerante significa que prefiere vivir sin oxígeno. Pero bueno, tolera un poco si lo hay. Vale. Y amitocondriado. Esto es muy interesante. No tiene mitocondrias. Sin mitocondrias. ¿Y cómo obtiene energía? Pues tiene unas organelas especiales, los hidrogenosomas. Ahí hace una especie de metabolismo fermentativo, obtiene energía y libera hidrógeno molecular. Es una adaptación increíble a su entorno. Vaya. De hecho, se describió ya por 1836 en flujo vaginal, y parece que su movimiento, como un temblequeo característico, ayudó a identificarlo desde el principio. Fascinante esa adaptación. ¿Y cómo se mantiene? Su ciclo de vida y cómo se transmite deben ser clave para entender por qué es un patógeno. Pues como sus parientes, que ya vimos, T. vaginalis solo existe como trofozoito móvil. Se divide en dos por fisión binaria, allí mismo, en el tracto urogenital. Tampoco forma quistes. No, lo que limita mucho su supervivencia fuera del cuerpo humano, que por cierto es su único huésped natural conocido. Y eso nos lleva directamente a la transmisión, me imagino. Exacto. Y aquí está gran parte de su importancia médica. A ver, El T. vaginalis causa la tricomoniasis. Y la tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual, una ETS. una ETS. Sí, de hecho se considera la ETS no viral más común en todo el mundo. Así que la vía principal de contagio es el contacto sexual. Entendido. ¿Pero las fuentes mencionan alguna otra posibilidad? Sí, se mencionan otras. Se contempla la transmisión directa de madre a hijo durante el parto. Vale.
Y luego está la posibilidad, más teórica quizás, de transmisión indirecta a través de fómites, objetos contaminados. Objetos. ¿Pero no decíamos que era poco resistente? Es menos resistente que un quiste, claro, pero no muere instantáneamente. Los estudios dicen que puede sobrevivir, un tiempo limitado fuera del cuerpo si las condiciones son húmedas. Hablamos de horas, quizás un día o dos en orina, esponjas mojadas, ropa húmeda. Interesante. Esto plantea la pregunta sobre una posible, aunque seguramente mucho menos frecuente, transmisión en baños, al compartir toallas húmedas, objetos de higiene. Comprendido. Vía sexual principal, pero ojo con la posible vía indirecta. ¿Y a quién afecta más? ¿Hay grupos de riesgo? La tricomoniasis está por todo el mundo, es cosmopolita. Y, lógicamente, como ETS, es más frecuente en personas con múltiples parejas sexuales o en entornos con mayor riesgo de exposición. Pero, y esto es absolutamente clave en las fuentes, Dime. el altísimo porcentaje de portadores asintomáticos. Gente que tiene la infección, pero ni se entera. Exacto. Se calcula que entre un 25 y un 50% de las mujeres infectadas no tienen síntomas. Ya es bastante. Pero es que en los hombres la cifra sube hasta el 50 o incluso el 90%. 90%. Es muchísimo. Muchísimo. Y esto es fundamental, porque estas personas son un reservorio silencioso de la infección. Pueden transmitirla a sus parejas sin tener ni idea de que están infectados. Este gran número de portadores asintomáticos es un motor muy importante para que T. vaginalis se siga extendiendo. Eso complica muchísimo el control, claro. Y cuando sí causa síntomas, cuando sí da la cara, ¿cómo lo hace? ¿Qué mecanismos usa para hacernos daño? Es un proceso con varios pasos. Primero, el parásito tiene que pegarse bien a las células que recubren la vagina, la uretra. ¿Cómo se pega? Usa unas moléculas en su superficie, las adhesinas, para unirse a componentes de nuestros tejidos. Y curiosamente, parece que el hierro influye. El hierro. Sí, el parásito lo necesita y lo puede obtener de la lactoferrina, que está en las secreciones. Y la concentración de lactoferrina sube después de la menstruación, lo que podría explicar por qué a veces los síntomas empeoran justo entonces. Ah, mira qué conexión. Una vez pegado, empieza a hacer daño. Provoca inflamación, enrojecimiento y la producción de flujo que es característica. Daña directamente las células epiteliales, hace que se degeneren, que se desprendan. ¿Y cómo las daña? Usa enzimas, como unas llamadas cisteínproteasas, que son tóxicas para nuestras células. Además, tiene truquitos para esquivar nuestras defensas, como degradar algunos anticuerpos. Entiendo. Y hay factores que le ayudan a crecer mejor, como un pH vaginal menos ácido de lo normal, algo que pasa en el embarazo, por ejemplo, o si la flora bacteriana normal de la vagina está alterada. Vamos a centrarnos ahora en los síntomas que has mencionado, empezando por las mujeres, ¿qué es lo más típico que notan? El síntoma estrella, por así decirlo, es la leucorrea, el flujo vaginal anormal. ¿Cómo es ese flujo? Clásicamente se describe como espumoso, aunque no siempre lo es, ¿eh? Suele ser abundante, de color amarillento o verdoso y a menudo con mal olor. Vale. Junto a eso, es muy frecuente el prurito, un picor muy intenso en la vulva y la vagina. Eso debe ser muy molesto. Muchísimo. También pueden tener disuria, que es molestia o dolor al orinar, y dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales. A veces también refieren dolor en la parte baja del abdomen. ¿Y qué hay de ese signo tan gráfico que a veces se oye, lo del cervix en fresa? Ah, sí, la colpitis macularis. Es un hallazgo muy específico. Se ve el cuello del útero muy rojo, con puntitos rojos, como pequeñas hemorragias, y eso le da el aspecto de fresa. Suena muy claro. Sí, si se ve, es casi diagnóstico. Pero la verdad es que no es tan común. Solo se ve en un pequeño porcentaje de casos, quizá un 2%. Y a menudo hace falta una colposcopia para verlo bien. Entiendo. Los síntomas, como decíamos, pueden ir y venir, a veces peor con la regla. Y desde la infección hasta que aparecen los síntomas, el periodo de incubación pueden pasar de 5 a 30 días. Y más allá de estas molestias que ya son importantes, ¿puede haber consecuencias más serias para las mujeres? Sí, por desgracia, sí. La infección por T. vaginalis se asocia a complicaciones.
Especialmente en el embarazo, puede aumentar el riesgo de parto prematuro o de bajo peso al nacer. Vaya, También hay estudios que lo relacionan con un posible mayor riesgo de cáncer cervical a largo plazo, o problemas de infertilidad o enfermedad pélvica inflamatoria. complicaciones serias. Y un punto crítico que las fuentes recalcan mucho: tener tricomoniasis te hace más vulnerable a otras ETS mucho más graves, ¿Cómo cuáles? como el VIH. El riesgo de adquirir VIH se multiplica por 2 o 3 si tienes tricomoniasis. Y también aumenta el riesgo para el virus herpes simple tipo 2. Impactante. Y en los hombres, que decías que la mayoría no tienen síntomas. ¿Qué pasa cuando sí los tienen? Bueno, en esa minoría de hombres sintomáticos, lo más habitual es una uretritis, la inflamación de la uretra. ¿Y eso cómo se nota? Pues puede haber una secreción por la uretra, a veces con pus, molestias al orinar, la disuria o picor en la uretra. Vale. En casos más raros, la infección puede subir y causar inflamación en el epidídimo, epididimitis, o en la próstata, prostatitis. Pero insisto, la gran importancia del hombre aquí es su papel frecuente como portador silencioso, como transmisor. Entendido. Dada esta frecuencia de casos sin síntomas, tanto en hombres como en mujeres, ¿cómo se llega al diagnóstico? No siempre será fácil sospecharlo. Correcto, no siempre es obvio. El método clásico, el más rápido y barato, es mirar al microscopio. Directamente. Sí, una muestra de secreción vaginal o uretral o de orina, y buscas los trofozoitos vivos. Se reconocen por su tamaño, su forma y sobre todo por ese movimiento tembloroso tan característico. Pero imagino que tendrá sus limitaciones. Sí, su sensibilidad no es del 100%. Puedes tener la infección y que no se vean, dar un falso negativo. ¿Y hay alternativas más fiables? Claro, el cultivo en medios especiales es más sensible, detecta más casos. Lo malo es que tarda varios días. También hay pruebas rápidas que detectan trozos del parásito, antígenos. Y hoy en día, lo más sensible y específico son las pruebas moleculares, la PCR. ¿La PCR? Como para la COVID. Exacto, una tecnología similar. Son muy útiles para confirmar casos dudosos o, muy importante, para detectar la infección en personas asintomáticas. Algo clave para frenar la transmisión. Y una vez que tienes el diagnóstico confirmado, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección son fármacos de una familia llamada nitroimidazoles. El más famoso es el metronidazol. Metronidazol, sí, me suena. ¿Cómo actúa? Pues tiene un mecanismo curioso. Resulta que el propio metabolismo anaeróbico del parásito, en esos hidrogenosomas que mencionamos, Ajá. activa el medicamento. Y una vez activado, genera sustancias tóxicas que dañan el ADN del tricomonas y lo matan. Inteligente. ¿Y cómo se toma? ¿Hay algo especial a tener en cuenta? Se puede dar en pautas de varios días o a veces en una dosis única más alta. Pero lo que es absolutamente fundamental, y las fuentes lo remarcan mucho, ¿Qué es? tratar a la vez a todas las parejas sexuales de la persona infectada, tengan síntomas o no. Ah, claro, para evitar la reinfección constante, el efecto ping-pong. Exactamente. Si no, no sirve de nada. Para el embarazo hay pautas específicas. A veces se usan tratamientos tópicos como el clotrimazol, sobre todo al principio, aunque el metronidazol oral también se usa si es necesario. ¿Y siempre funciona el metronidazol? ¿O hay problemas de resistencia? Aquí hay una pequeña señal de alarma. Aunque sigue siendo muy efectivo en general, sí se ha detectado y está aumentando la resistencia de T. vaginalis a estos fármacos. Vaya, No es un problema masivo todavía, pero hay que estar atentos. Existen alternativas para casos resistentes, pero son menos habituales. bueno saberlo. Y como dato práctico, el parásito es bastante sensible al calor, por encima de 40 grados, a la sequedad y a la luz del sol directa. Ya para ir cerrando el capítulo de T. vaginalis, ¿qué podemos decir de la prevención? Pues en gran medida las estrategias son las de todas las ETS: el uso correcto y constante de preservativos, limitar el número de parejas sexuales, la comunicación abierta sobre salud sexual. Lo habitual, sí. Y dado el alto número de asintomáticos, es crucial el diagnóstico temprano y el tratamiento completo, incluyendo a las parejas, para cortar la transmisión. ¿Y la higiene, supongo? Sí, aunque la vía principal sea la sexual, una buena higiene personal y colectiva siempre ayuda. Y es relevante recordar, como dicen las fuentes, que la vaginitis con síntomas es más común en mujeres. Muy bien. Creo que hemos hecho un recorrido bastante completo.
Empezamos en la boca con Trichomonas tenax, un comensal casi siempre inofensivo. Ajá. Saltamos al intestino con Pentatrichomonas hominis, otro comensal sin capacidad aparente de hacernos daño. Eso es. Y hemos dedicado la mayor parte del tiempo a Trichomonas vaginales, el patógeno, el responsable de una ETS muy común, con implicaciones serias para la salud reproductiva y la transmisión de otros virus. Ujú. Es realmente llamativo cómo dentro del mismo género encontramos, estilos de vida tan diferentes. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Pues la gran lección, yo creo, es la diversidad biológica incluso entre parientes cercanos. Entender que Trichomonas no es una sola cosa, sino un género con especies muy distintas en su impacto, es fundamental. Claro. Estar informado sobre T. vaginalis es clave para prevenir y manejar las ETS. Y saber que existen T. tenax y P. hominis nos ayuda a entender la complejidad de las comunidades de microbios que viven en nosotros, a diferenciar a los simples residentes de los potenciales invasores. No todos los microbios con el mismo apellido son iguales, ni mucho menos. Y para dejarnos pensando, ¿alguna reflexión final que conecte un poco todo esto? Pues me gustaría volver a ese dato sobre T. vaginalis aumentando el riesgo de VIH y herpes. Sí, es muy impactante. El mecanismo que hay detrás, esa inflamación local que atrae a las células inmunitarias que justo usan esos virus para infectar, es un ejemplo perfecto de cómo los microbios no viven solos. La presencia de un parásito puede cambiar el ambiente local de tal forma que facilita la entrada a un virus. Una interacción inesperada, como decía. Exacto, y esto nos debería hacer pensar más allá. Nuestro cuerpo es un ecosistema increíblemente complejo, lleno de interacciones entre bacterias, hongos, protozoos, virus. Muchas son buenas, otras neutras, algunas malas. La conexión Trichomonas-VIH es una que hemos podido ver por su impacto clínico directo. Claro. Pero la pregunta que queda ahí flotando es: ¿cuántas otras interacciones importantes, quizá más sutiles, están ocurriendo ahora mismo entre los distintos habitantes de nuestro microbioma? ¿Y de qué maneras que ni sospechamos podrían estar afectando nuestra vulnerabilidad a enfermedades, nuestra respuesta a tratamientos o incluso nuestra salud general día a día? Es un campo fascinante del que, la verdad, apenas estamos empezando a rascar la superficie.